Muy bienvenidos a todos a ese culto, ese estudio bíblico. Estamos aquí en Newman Church Bible Architecture, como pueden ver aquí atrás, todavía casi terminando ese proyecto de construcción del centro de proyección, vamos a decir, del estudio donde yo estoy aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Entonces me van a disculpar por ese, setting temporáneo. Pero con la gracia de Dios todo es posible, con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Entonces, para empezar, le damos gracias al Señor Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios, nuestro Salvador. Como siempre, sabemos que no somos salvos por obras, es decir, no podemos hacer cosas para ser salvos, sino que en realidad somos salvos nada más por medio de la sangre del Señor Jesús. Pero por eso, cuando nosotros creemos en eso, creemos en el Señor Jesús, sabemos que creemos en la palabra de Dios, porque Juan 1.1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pues sabemos que el verbo es el Señor Jesús. Entonces, creer en Jesús es creer en la palabra de Dios. Por eso, cuando empezamos a creer, sabemos que empezamos también a obedecer, a caminar en obediencia. Hemos hablado mucho de eso, pero siempre es importante compartir eso. Y por medio de esa obediencia nos vamos a ver frutos que son el trabajo del Espíritu Santo adentro de nosotros. Perfecto, muy bienvenidos. Vamos a ver si el iPad hoy nos ayuda. Estamos acá como estaba diciendo, con unos problemas técnicos de adaptación, de cambio, como estamos cambiando aquí el estudio. Y estoy intentando ver si el iPad nos puede ayudar a compartir la escritura. Pero si no podemos, no hay problema. Lo vamos a hacer con yo leyendo a ustedes. Vamos entonces al capítulo 6 de Juan. Y vamos a entender que ese capítulo 6 es un capítulo muy importante porque nos da muchas cosas que pensar. Al principio del capítulo tenemos el milagro de la multiplicación de los panes. Sabemos entonces que eso es algo demasiado especial. Sabemos que es algo único que el Señor Jesús hizo como milagro. También vemos en el mismo capítulo, en el medio del capítulo, otro milagro que es el Señor Jesús caminando sobre las aguas. Así que en el mismo capítulo vemos dos cosas enormes que básicamente nadie nunca había hecho. Pero lo que vamos a compartir hoy es algo hasta más importante para nosotros, no que los milagros no son importantes porque son sumamente importantes, pero es algo hasta más importante, que es entender lo que el Señor nos dice de parte de la salvación. Vamos entonces al capítulo de Juan 6. ¿Okay? Empezamos al versículo 25. Juan 6:25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabbi, ¿cuándo llegaste acá? Entonces esa es una interactuación entre Jesús y la gente que estaba allá, escuchando y después que habían visto los milagros. Entonces le dicen, o le pregunta: Rabbi, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, el Señor Jesús le dice: ustedes no están aquí porque han visto las cosas que yo he hecho, sino porque ustedes tienen hambre. Y como yo le di pan para comer, ustedes se están concentrando más en la comida, en lo que necesitan ahora, que su cuerpo le está diciendo tengo hambre, que en realidad lo que vieron, que es algo sobrenatural. Versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces aquí Jesús empieza a explicar que sí, Él nos da el pan, porque Él multiplicó el pan, o los panes,
Pero el pan más importante, él está hablando a la gente, es ese pan de vida eterna. Claramente la gente no estaba entendiendo mucho, porque lo que vieron eran los panes, la multiplicación de los panes. Dice el versículo 28 de Juan 6, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Es decir, que el ser humano siempre intenta buscar el ángulo, el ángulo práctico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que portarme? ¿Cuáles son las cosas prácticas que tengo que hacer? Es decir, ¿cuál es el próximo paso en mi vida exactamente? ¿Cómo tengo que hacerlo? Como instrucciones, ¿verdad? Dice aquí, pregúntanos, otra vez vamos a leerlo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él que Él ha enviado. Primero que todos tenemos que empezar a entender que creer es una obra. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Creer es una obra. Entonces sí no somos salvos por obras, pero sí somos salvos por medio de esa obra, que es creer. Entonces es muy importante entender qué es creer, porque es la obra que Jesús nos dice uno tiene que hacer. Vamos a seguir. Dice entonces el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Él acaba no solamente de caminar las aguas, pero de multiplicar 5 panes para 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Y uno está pensando, pero ¿cómo pueden esa gente preguntarle otra señal? Porque aquí lo dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Ahí es donde empezamos a ver que hay como esa desconexión, es como un corte entre la espiritualidad y la carne. Esa gente está preguntando, enséñanos algo que nosotros podemos decir, eso viene de Dios. Y Él acaba de hacer ese milagro. Dice, y Jesús le dijo, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí es donde tenemos que empezar a entender la relación entre el pan del cielo, el pan de vida y la palabra de Dios. Aquí es muy importante que empezamos a ver esa relación, ¿verdad? Es decir, el pan de vida sabemos que es Él, Jesús. Jesús, Juan 1.1 nos dice, el verbo, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne, Juan 1.14. Aquí Jesús está diciendo, no es el pan del cielo de Moisés que los padres de ustedes comieron, sino es el nuevo pan de vida que ustedes necesitan. Vamos a seguir para entender que el pan de vida, palabra de Dios, el Señor Jesús, es la misma cosa. Dice entonces, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, porque acaban de comer el pan que Él le dio. Entonces dicen, danos ese pan. Aquí estamos empezando a ver donde hay ese corte, como estamos diciendo, entre el entendimiento de lo que dice el Evangelio, de lo que explica la palabra y cómo la gente la recibe. Yo tengo que ver el resultado práctico en mi vida. Yo tengo que entender exactamente lo que me dice, si no, no lo voy a hacer. Pero el Señor está diciendo, ese pan de vida baja del cielo. Y ellos dicen, pero nosotros no vemos ningún pan bajando del cielo. Sí baja del cielo y ese pan es el pan que te da vida eterna. Porque si tú no tienes ese pan, ya tú no tienes vida. ¿Qué dice entonces? Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Versículo 35 de Juan 6. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre.
Uno tiene que entender eso. ¿Cuántas veces ustedes comen al día? 3 veces, ¿verdad? Hasta 4 cierta gente. Es decir, que ustedes siempre van a tener hambre. ¿Cómo puede ser que el Señor no diga que si ustedes comen ese pan no van a tener hambre? Es claro que no está hablando de algo natural. Él está hablando de algo espiritual. Pero la gente no entiende eso. La gente no entiende que el percurso, el camino con Dios es algo espiritual. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a regresar a Juan, pero vamos a verlo en Efesios 6. Si tiene su Biblia, usted puede ir a Efesios 6. Y aquí tengo mi Biblia en inglés también, porque tengo mis notas. Pero sabemos que en Efesios 6, el Señor nos manda a ponernos ¿qué? La armadura de Dios. Entonces, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Versículo 11 era. Versículo 12 de Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué estamos entendiendo acá? Estamos entendiendo que las escrituras nos hablan de cosas físicas, sino de cosas espirituales. Aquí vienen todos diciendo, perfecto, entonces, Carlos, deja de hablar de pantalones y deja de hablar de camisas, porque ya estamos hablando de algo espiritual. Perfecto, sí. La idea es que la espiritualidad se explica por medio de la realidad física. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, no para abrir otra vez el discurso de los pantalones, pero cómo nosotros nos presentamos, cómo hablamos, las cosas físicas es que el resultado de lo que tenemos adentro. Si tenemos el mundo adentro, el resultado afuera va a ser el mundo. Por eso no hay diferencia entre los cristianos que no caminan en el espíritu y el mundo. Se ven igual, hablan igual y hacen la misma cosa. No porque hay que mirar nada más al corazón, porque el espiritual adentro es que comanda o manda lo que viene afuera. ¿Usted me está entendiendo? Creo que sí. Vamos a volver entonces a Juan 6. Estábamos entonces hablando que el Señor nos dice aquí en versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Primero que todo, si nosotros tenemos ese pan de vida y todavía tenemos hambre espiritual, de buscar otra solución, de buscar otra religión, de buscar otro sistema, es que no tenemos el pan de vida. No estamos comiendo ese pan. Tenemos hambre. Yo me acuerdo nuestro querido amigo Alejandro contando una historia. Yo no me acuerdo exactamente los detalles, pero fue algo donde ellos estaban en un camión o algo así y encontraron una bolsa con comida adentro. Y como tenían mucha hambre, empezaron a comer porque no había otra cosa. Resulta que esa comida no era comida para hombres, sino para, creo, eran perros. Eso es decir, que cuando uno tiene hambre, come cualquier cosa. Pero tenemos que tener cuidado de lo que estamos comiendo. Porque si no es la comida de verdad, como dice mi querida mamá Wanda, si no es comida de verdad, voy a tener hambre en 2 minutos, en media hora. Es decir, que el Señor nos está diciendo, necesitan ese pan de vida. Yo soy ese pan de vida, yo soy la palabra de Dios, entonces ustedes necesitan esa palabra de Dios. ¿Cómo empiezan a comer esa palabra de Dios? Ya no van a tener más hambre. Versículo 37 de Juan 6 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Aquí tenemos que entender algo muy especial,
Vamos a leerlo otra vez. Todo lo que el Padre me da, es decir, si uno empieza a sentir ese deseo de buscar a Dios, es porque el Padre le está llamando. ¿Y dónde lo está llamando? Lo está llamando al Señor Jesús. Vendrá a mí, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso es el amor de Dios, eso es el amor del Señor Jesús. Si ustedes están aquí en ese culto, si están mirando ese video, es porque el Señor le está llamando. Porque el Padre le está llamando y le está mandando directamente ¿a qué? Al pan de vida, a la palabra de Dios, al Señor Jesús. La gente piensa que el Señor Jesús es ese hombre que caminó en la tierra, murió en la cruz y ahora se hacen estatuas. Si Él fue hombre, si Él caminó en la tierra, pero Él es la palabra eterna de Dios. Entonces sí, esa vida que Él caminó, esos 30 años o más o menos, fueron muy importantes, pero en realidad es lo que viene antes y lo que viene después. Esa fue la manifestación de Dios en la carne para que nosotros podamos ver y creer. Por eso es tan importante. Pero está diciendo, ustedes necesitan el pan de vida. Vamos a seguir leyendo para que ustedes puedan entender más. Entonces dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo afuera. Él dice, yo te voy a saciar. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice, no estoy aquí para ser un gran rey o hacer otras cosas, sino para ¿qué? Para dar a nosotros su carne y su sangre. Eso fue el único propósito del Señor. Bueno, establecer su iglesia también, ¿verdad? Dice, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, que de todo, eso es, ustedes le están llamando, entonces aquí están ustedes, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pues es algo increíble. Él está diciendo, yo estoy aquí para salvar a todo lo que vienen por medio de la llamada del Padre. Si el Padre le llamó, si usted reconoció a Cristo, si usted vio y entendió que es el pan de vida y usted tiene ese pan de vida, ustedes tienen que entender que el Señor le está llamando para agarrarlo y no dejarlo ir, para salvarlo y no dejarlo que se mueran. Versículo 40 dice, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tienen que verlo, luego creer, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el principio es que, bueno, entonces yo creo en Cristo, yo he visto a Cristo, estoy bien. Sí, pero ustedes no tienen el pan de vida. Bueno, yo sí, yo hago la comunión, como dicen los católicos. Eso no es el pan de vida. Pues que ese pan de la comunión, si lo dejas afuera, después de, no sé, 2 o 3 días, se hace, ¿cómo se dice? Se hace vencer. Es algo que está podrido. Hay que echarlo a la basura. ¿Cómo puede ser el pan de vida? Usted tiene que explicarme eso. Oh, porque en el momento eso es... No el pan de vida del que el Señor está hablando es la palabra de Dios, porque es Él la palabra de Dios. Vamos a seguir entendiendo aquí, entonces, cómo respondieron la gente. Versículo 41 de Juan 6 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es ese Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Ellos están viendo lo que es la carne. Lo único que podemos ver es que ese hombre viene de esa ciudad, conocemos el padre y la madre, cómo es que él viene del cielo, de qué está hablando él, ese hombre como otro. ¿Ustedes ven la realidad del hombre? Nosotros sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Él hizo los milagros. Caminó a las aguas, acaba de multiplicar los panes. Y él dice, yo soy el pan de vida, descendido del cielo. Y le dicen, ¿qué?
Ay, no, 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 no. Nosotros sabemos que tú naciste aquí y allá en Betlem, eres de Nazaret y conocemos a tu papá y tu mamá. Pero acaba de multiplicar pan por 5,000 hombres. Ese es el problema del humano. El humano ve el milagro. El humano siente, escucha la voz de Dios. El humano ve las cosas milagrosas que le pasan y como quiera dice, yo quiero verlo en lo natural. Yo quiero verlo en la carne. Ahí es donde tenemos problema. Porque sí sabemos que la carne no puede durar. Pero como quiera, no tenemos confianza en el Espíritu. Dice Jesús entonces, Jesús respondió, versículo 43, y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ese es el mensaje para nosotros hoy. No empiecen a murmurar. Jesús le está diciendo, no solamente yo te he demostrado que existo, yo te demostré todo mi amor, te demostré que yo morí en la cruz para ustedes y ahora estoy haciendo milagros en tu vida, hasta cambios en tu vida. Y tú me dices que todavía tienes dudas. Ninguno dice versículo 44, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Si ustedes están mirando ese video, es porque están llamados directamente por el Padre. El Padre le está llamando directamente. ¿Qué excusa ustedes van a tener el día que se enfrenten a Dios y digan, bueno, yo no viví mi vida con el Señor Jesús porque yo no entendí bien? Cuando hay muy poco en realidad comparado con la población del mundo que pueden hasta escuchan o entienden que Dios le está llamando. Eso no es para juzgar a nadie, pero tengo que decir la verdad, que antes que el Señor me llamó, yo no me acuerdo, quizá pasó, pero no me acuerdo alguien venir a donde mí a decirme, siéntete ahí muchacho, que te voy a explicar que hay una palabra de Dios. Siéntate ahí que te voy a enseñar que esa palabra es el pan de vida, que esa palabra, si tú no tienes esa palabra, tú te vas al infierno. Ahora, no tengo que culparle a nadie, pero estoy diciendo que muy poco escuchan la palabra de Dios, el pan de vida, y ustedes la están escuchando. No porque soy yo que estoy hablando, porque la estamos leyendo junto y estamos empezando a entender que el Señor dice, si no tienes ese pan de vida, no tienes vida eterna. Pero si el Padre te está llamando y te está mandando a mí, a donde mí, tienes que saber que eso es un llamado directo. Ya entonces no vamos a tener excusa si a ese llamado le vamos a decir que no. Entonces versículo 44 de Juan 6 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es una promesa muy, pero muy linda. Que el Padre te está llamando, que el Señor no te va a dejar, que Él te va a agarrar y que Él te va a resucitar. Pero ¿qué más queremos? Esa vida no ofrece nada. Yo estaba pensando hoy como gente como Elon Musk y toda esa gente que tiene muchísimo dinero y todo. Pero por ellos, con todo ese dinero, no pueden añadir un día más a su vida. Inclusive no pueden, en ciertos casos sí se pueden ayudar con medicina, pero si hay problemas físicos, ¿qué van a hacer con todo ese dinero? ¿Y después qué? Tienen que quizás todos los lujos de la vida. ¿Y luego qué? Nada en esa vida vale la pena. No hay nada que permanece. Ahora, no estamos diciendo que uno tiene que vivir mal, porque si uno tiene una vida buena y el Señor le mandó esa bendición, gracias a Dios, yo tengo una vida muy buena y le agradezco al Señor todo día. Estamos hablando hoy en el culto en inglés que tenemos baños, tenemos camas, tenemos techos, tenemos comida, tenemos transporte, tenemos dinero, tenemos bancos. Tenemos tantos privilegios que en realidad eso es increíble cuando uno lo piensa. Pero todo eso en realidad es para entender que el Señor te está diciendo, sí, todo eso te lo estoy dando para que tú puedas vivir más en mi vida, en mi luz,
y compartir el evangelio con los otros. Porque en realidad nada de eso es importante. Es decir, tenemos muchos y no lo vemos. Versículo 45 dice, escrito está en los profetas, dice el Señor, y serán todos enseñados por Dios. Así fue conmigo. Cuando el Señor me llamó, después que mi muy querida esposa me enseñó la Biblia, y yo le dije que no estaba interesado, pero 6 meses después escuché la voz de Dios, el Espíritu Santo, que me dijo, empieza a leer mi libro. Y fue ahí donde yo empecé a entender que no, aparte del hecho que mi esposa me dijo, tú tienes que empezar a leer la palabra, no fue un hombre, un pastor, un evangelista, no fue nadie que vino a decirme, tú tienes que empezar a leer mi palabra. Claro, sí fue mi esposa 6 meses antes. Pero después de ahí fue el Padre directo, por medio del Espíritu Santo, trabajando en ese momento directo, por medio de la palabra, enseñándome todas las cosas. Eso no estoy diciendo para decir, oh, mira que yo soy algo más especial que... No. Eso es para decir que no fue nadie, no fue un pastor. Por eso es más prueba de lo que estamos leyendo ahora. Que el Padre te llama, te manda al Señor, que es ¿quién? La palabra. Cuando dice que si el Padre te llama, te envía al Hijo, te está diciendo que Dios te está mandando a la palabra de Dios. El pan de vida. Sí, después que tú tengas fuerza por medio del pan, por medio de la comida, puede vivir, puede hacer otra cosa, ¿verdad? Pero si no tienes esa palabra, tú no tienes vida. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Lo que estamos entendiendo poco a poco es un capítulo muy denso y lo vamos a dividir en capítulos, vamos a decir, adentro de ese capítulo o en partes. Primera parte es que si no hay ese pan de vida, no hay vida. Que el Señor Jesús es el pan de vida. Pero no como hasta los católicos lo entienden, que uno tiene que comer el pancito o la hostia, como la llaman, el domingo. No es eso. ¿Por qué? Porque muchos comen eso y no cambia nada. Pero yo le garantizo que todos los que comen la palabra de Dios, por eso creen en Jesús, porque comen la palabra, todos cambian. Luego, si dejan de comer, pues ese es otro problema. Pero si están comiendo la palabra de Dios, ese cambio pasa. Ahí es donde entra el Espíritu Santo y ahí es donde empezamos a ver que hay vida nueva, un hombre nuevo. Pues le recomiendo entonces, como todos los sábados, de empezar a mantener esa relación con el Señor Jesús bien fuerte. Y eso es por medio de su palabra. Su palabra le va a enseñar lo que necesita enseñarle. Por cada uno va a ser diferente, de cierto punto de vista. Pero cuando caminamos en obediencia, porque tenemos esa palabra en nosotros, ya nuestra vida va a cambiar. Yo soy ejemplo de eso. Le doy gracias al Señor Jesús. Le doy gracias a ustedes para compartir ese estudio con nosotros. Y le invito a juntarse con nosotros. Ahí están todos los links adentro del video. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo sábado.